La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Él lo sabe, nosotros se lo repetimos cada vez que tenemos el honor de tenerlo en este espacio de contextos, que nos da muchísimo gusto. El doctor Sergio Aguayo Quesada está con nosotros, periodista e investigador. Y hoy ya hablamos del informe de la Comisión Independiente de la investigación sobre la pandemia de COVID-19 en México. Aprender para no repetir. Sergio, muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre, es un honor. Manuel Cerrato, una servidora, Marcela Pámanes, saludamos. Pues el gusto es mío, Marcela y Manuel, estar otra vez con ustedes. Díganme, ¿para qué soy bueno? Pues para Gracias, muchas Sergio, cosas, doctor, pero en este caso, el tema de la Comisión Independiente de la Investigación sobre la Pandemia de COVID-19 en México, que ha levantado tanto enojo por parte del presidente, porque dice que qué casualidad que sale este estudio en este momento electoral, y que entonces eso es lo que hace que haya pues una descalificación del presidente a lo que se ha venido haciendo de manera muy puntual esta Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia, de la cual usted forma parte. Nos gustaría mucho saber cómo es que se forma, cuál es el propósito de hacerlo, cuáles son la metodología de los casos que se han revisado y, sobre todo, cuáles son las conclusiones. Marcela, el origen es muy elemental. Padecimos una pandemia terrible, el mundo entero, y después de que termina la pandemia en mayo del 23, la fecha de la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de los países del mundo, de los gobiernos del mundo, crean comisiones para establecer qué se hizo bien, qué se hizo mal, qué hay que corregir. Esa es la función de las comisiones de la verdad. Algunos lo hacen desde el legislativo, otros del ejecutivo. México se distinguió en eso porque no hicieron nada. No investigaron, no se preocuparon por hacer. Y en consecuencia, el doctor Jaime Sepúlveda, un epidemiólogo con una larga tradición en el tema, convocó a un grupo de personajes muy plurales, diversos, para que elaboráramos hiciéramos una valoración de lo que se hizo, se dejó de hacer, se omitió, y pues de ahí sale este informe que sí ha irritado profundamente al presidente, que ayer se lanzó acusándonos de pasquín, canalla, mentiroso, y al cual responderán, lo cual me parece muy bien, porque el objetivo del informe, 400 páginas, repletas de información, no es fundamentalmente entender lo que sucedió para evitar que se vuelva a repetir. Y pues lo presentamos el 30 de abril, el martes de la semana, hace una semana exactamente. Hasta ayer respondió el presidente. El doctor Hugo López-Gatell, el principal responsable, ha guardado un silencio espeso, inquietante. No sabemos qué está pensando ni qué vaya a decir, pero bueno, ese es el hecho. Sí. 400 páginas frente a 3 adjetivos presidenciales. Ahora, 333.336 defunciones fueron causadas directamente por el coronavirus. Sin embargo, hay otro dato que son las 511.081 muertes por COVID-19. A la distancia, pues es una barbaridad de defunciones. Este estudio, esta investigación, ¿qué señala en relación a los fallos, a los yerros del manejo de la pandemia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador? Fundamentamos que hubo un manejo personalista, para empezar, es decir, centrado en las ocurrencias, las opiniones, las intuiciones del presidente, y secundado por el sistema de salud. Una respuesta insuficiente, errática, que provocó la muerte. Es decir, el cálculo que hicimos fue que alrededor de 300,000 personas no debieron haber muerto. De 800,000, el exceso de muertes, que es una forma de calcular, fue de 800,000 y tantas. De esas 300,000 pudieron haberse evitado de haberse tomado medidas más adecuadas, lo que no se hizo. Ese es el argumento central
y eso es lo que irrita profundamente al presidente por ahora. Supongo que Hugo López-Gatell también está irritado, pero una aclaración: se le pidió entrevista y se negó, no respondió. Otros funcionarios del actual gobierno tampoco quisieron dar entrevistas y se les pidieron. Algunos aceptaron conversar con la comisión, pero poniendo como condición que se fuera anónima. En otras palabras, en ningún momento nos negamos a dialogar con las autoridades sanitarias de este país para poder entender cuál fue su perspectiva, por qué tomaron ciertas decisiones, en qué momento decidieron que el Sagrado Corazón de Jesús, el detente, era una forma de combatir el contagio por COVID. No hubo forma de que dialogaran, no hubo manera de que ellos hicieran el informe al que las buenas prácticas obligan, y ahora se enojan por un informe independiente. Uh-huh. Creo que en la recopilación que se ha hecho en diferentes portales y en diferentes sitios de internet de algunas de las frases más características que el presidente utilizó durante el tiempo de pandemia, refleja mucho como el abordaje que se tuvo, porque finalmente el presidente decía, entre otras cosas, hay que abrazarse, no pasa nada, nada de confrontación. Detente, enemigo, porque el corazón de Jesús está conmigo. No me pongo el cubrebocas porque no me lo recomienda Hugo. Estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar, no traicionar, porque eso ayuda para que no nos dé el COVID. Esto lo dijo también. Y por supuesto, la negación de los rebrotes que hubo durante esos tiempos que llamaron mucho la atención. Esta recopilación de frases pudiera en algún momento dado reflejar el abordaje de lo que sucedió durante el COVID-19. En mi opinión, sí. Había la opinión de la comisión, sí nos pareció que, yo soy académico, a veces la gente me considera periodista, pero en realidad mi formación es de académico. A eso me he dedicado toda mi vida en el ramo de las ciencias sociales, aun cuando aclaro, si me invitaron fue porque durante 6-7 años estuve en la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Salud Pública. Por tanto, son temas que me interesan profundamente, la salud pública, porque tengo una hija médica que se dedica a investigar la diabetes. En consecuencia, su vida, una científica apasionada por su trabajo. En consecuencia, eso no me convierte a mí un doctor en medicina, pero sí a todos los colegas en un grupo acostumbrado a darle valor a los hechos, a verificar lo que se dice, y lo que el presidente hizo fueron frases de una profunda irresponsabilidad, porque alentaban a prácticas que en todo el mundo, o en la mayor parte del mundo, no en todo el mundo, que en la mayor parte del mundo se consideraban nocivas. Tenemos de ejemplo nocivo lo que hacía el presidente Trump por aquellos años, que hasta recomendaba ingerir clorolex, si mal no recuerdo, para combatir es decir, no se puede enfrentar la ciencia con ocurrencia, y eso es lo que privó durante el manejo del COVID durante este sexenio, y eso es seguramente la razón por la cual no quisieron hacer evaluación, y eso es por lo cual está enojado el presidente, porque una comisión independiente salió con un documento muy sólido, creo yo. El auditorio lagunero puede constatarlo, en descarga gratuita se podrán dar una idea de lo que estoy diciendo y formarse su juicio. De ninguna manera nos estamos negando a asumir las críticas que se nos haga al trabajo que hicimos. Lo que sí me parece que no podemos, como una democracia, es dejar pasar una gestión una reacción oficial que tan ineficaz. Tenemos que sacarle evidencia y hacerlos esa rendición de cuentas muy elemental, vamos.
Ujú. Ahora, doctor, también en el momento en que llega la pandemia en México se estaba discutiendo esto del INSABI, había desaparecido el Seguro Popular, estaban en estas polémicas con gobernadores de oposición de si firmaban o no el convenio del INSABI, después viene la pandemia y ya sabemos lo que ocurrió después, el fracaso de este esquema del Instituto de Salud para el Bienestar, sustituido por el IMSS Bienestar, que también ahora parece que estamos en un capítulo muy parecido, ¿no? Donde hay estados que no firman el convenio porque dicen que no conviene operativamente y entonces se está viendo como un sesgo político, más allá de que para este 2024 pues el IMSS Bienestar absorbió buena parte del presupuesto de salud, pero pareciera que no avanzamos y entonces todo eso que se dijo de que la pandemia tendría que arrojar muchas lecciones para actuar de forma diferente, para privilegiar el tema de salud, pues parece que no se han atendido porque sigue habiendo una profunda crisis en ese servicio tan básico, ¿no? ¿Qué ha pasado entonces que seguimos a nivel país desde este gobierno sin atender esa crisis en el sistema de salud con todo y la mortalidad y la tragedia que fue esto de la pandemia? Mi opinión, Manuel, es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fracasó en dos temas, seguridad y salud. Y es cuando uno revisa, el presidente tiene una tasa de aprobación muy alta, pero cuando se pregunta sobre su respuesta en salud y seguridad, la mayoría de la ciudadanía considera que no hizo un buen trabajo. Luego ya se le valora por otras razones, lo cual es normal, así funcionan las encuestas de opinión. En mi opinión, sí fracasó. Mi área de especialidad es seguridad, más bien, pero también en salud no cumplió con lo que se esperaba, no estuvo a la altura, pese a que México tiene uno de los sistemas de salud más avanzados del mundo en calidad, en conocimientos. Los institutos nacionales de salud, los hospitales de tercer nivel del seguro son buenísimos. El drama viene porque la mayoría de los derechohabientes no pueden llegar a este tercer nivel, se quedan en la atención básica, en donde es francamente lamentable y vergonzosa, porque pues van, piden cita, no se las dan, los mandan a meses después, porque no tienen personal, vamos, eso porque no tienen recursos, les faltan medicinas. En consecuencia, sí ha sido un pésimo manejo, porque las decisiones las han tomado de manera incorrecta el presidente, sobre todo, pero ha sido secundado por personajes como el doctor López-Gatell, que hicimos el posgrado en la misma universidad extranjera, en Johns Hopkins. La Johns Hopkins, por cierto, es la pionera en la salud pública en el mundo. En Estados Unidos, ahí empiezan los estudios de salud pública, es muy afamada la Escuela de Salud Pública de Baltimore, pero bueno, por alguna razón él optó por secundar las ocurrencias del presidente y pues el resultado sí es nocivo, y yo creo que al menos debe haber constancia por escrito, documentada, fundamentada, de que no pasa los criterios, está reprobado, vamos, en la obligación de salvar vidas. Y hacia el futuro yo espero que quien gane las elecciones aprenda y se tome en serio el trabajo que hicimos, no con el afán de que, bueno, si alguien se quiere unir al sector público, pues tiene todo el derecho. En mi caso no me interesa, pero que sobre todo se corrija aquello que no funcionó durante este sexenio y que ha tenido un costo de vidas muy alto. En seguridad y salud el costo de vidas ha sido enorme, por cierto. Sí, exactamente. Y bueno, una de las frases que se recuerdan también es cuando el entonces subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pues decía que el presidente no tenía fuerza de contagio porque tenía fuerza moral y que entonces a un cierto punto pues podría ser hasta deseable que el presidente se contagiara de primera vez y estas cuestiones que luego confundían a la opinión pública o contradecían lo que a nivel internacional se recomendaba y se decía con respecto al manejo de la pandemia.
Ahora, ¿pudiera haber responsabilidades penales, doctor, no solamente en México, sino también en otros países que se señalaban a sus respectivos gobiernos de no estar atendiendo la crisis sanitaria de la mejor forma? Es decir, ¿esto pudiera llevar a funcionarios públicos a comparecer o a tener algún tipo de consecuencia? Una buena pregunta, Manuel. Mire, yo no me he preocupado por averiguar este aspecto porque terminamos el informe y yo tengo otras obligaciones que cumplir en mi trabajo en el Colegio de México. Entonces no lo he averiguado, pero seguramente. Ahora, una aclaración, nosotros desde la perspectiva de generadores de conocimiento, y eso sí lo hacemos, lo hemos hecho toda la vida, colectivamente, pues lo que nos interesaba es hacer un ejercicio científico, intelectual, ético de rendición de cuentas y decirles al presidente y al doctor López-Gatell y a otros más que no hicieron un buen trabajo. Que nos critiquen ahora porque lo sacamos un mes antes de las elecciones, bueno, es su opinión. Yo no creo que hubieran sacado ellos su informe hace un año y entonces tienen los recursos, hubieran podido hacerlo, no lo hicieron. Bueno, pues nosotros estamos en libertad de publicar este informe sobre salud el 30 de abril. En el caso mío, yo presentaré un informe sobre la estrategia de seguridad del presidente después de las elecciones. No lo hice antes porque no está terminado. Sí, le faltan detalles y preferí esperarme y no andar corriendo porque pero es otro tema. El objetivo es que la próxima presidenta, creo que va a ganar Claudia Xochitl, tomen en cuenta la necesidad de reformular la estrategia de seguridad, así como también tienen que tomar en cuenta que deben reformular, repensar la estrategia de salud. Y hay indicios de que sí, el equipo de Claudia Sheinbaum está viendo con simpatía. Por cierto, Manuel, Marcela, en la comunidad científica, médica, el informe ha sido muy bien recibido. No solo en México, sino en el exterior. Se está viendo como un trabajo serio, responsable, fundamentado, que, bueno, podrá tener errores que asumiremos y se justifican, pero lo que no podemos es someternos a los caprichos del presidente, que él se quede con un escapulario del Sagrado Corazón de Jesús. Está en su derecho, pero que no quiera imponernos de la manera de pensar ni el momento en el cual tenemos que producir o presentar el resultado de nuestro trabajo. Y eso hicimos como ciudadanos mexicanos y mexicanas preocupados por la falta de una respuesta adecuada que dio el presidente. Doctor, dos cosas fuera del tema, permítamelo, por favor. Su opinión respecto a lo que está pasando con María Amparo Casar y los riesgos y los peligros de ser participativo, pero además de ser una mujer como María Amparo Casar que ha estado involucrada en muchas investigaciones y es una mujer de una rigurosidad académica también destacada. ¿Qué riesgos hay en ser participativo, en ser activista, si me lo permite decirlo así, o de involucrarse de una manera mucho más profunda en la revisión de ciertos temas? Bien, es indudable que el ejercicio de las libertades de manera intensa y activa, como lo ha hecho María Amparo Casar, a quien he extendido y extiendo mi solidaridad, mi afecto, mi reconocimiento, es peligroso en México. Eso lo sabemos, y los riesgos son de diverso tipo. Uno es la posibilidad de que salga el presidente a fustigar a personas y organizaciones en las mañaneras, creyendo que de esta manera pues nos aniquila. A mí me empezó a mencionar en 2020, curiosamente, la primera frase que pronunció fue un hombre de bien, me refería a mí,
a quien por cierto me invitó a ser parte de su gabinete en el 2006. Yo le dije, bueno, después de las elecciones ya conversamos, porque pues, no me estás invitando a algo, yo soy académico y no sé si me interesa lo que me vayas a ofrecer. Ahí quedó. Bueno, por supuesto perdió, ya lo sabemos. Por supuesto que ya lo sabemos que perdió. Y después de eso jamás, lo volví a ver varias ocasiones, cordial. Nunca hemos sido amigos, pero sí nos conocíamos. Ahora, el ejercicio de diferentes libertades, como lo ha hecho María Amparo Casar, conlleva riesgos. El número de periodistas, defensores de derechos humanos, ambientalistas, asesinados es muy alto en lo que va del siglo. Somos el país más letal. Creo que ya ahora nos rebasa Gaza, pero en historial somos el país más letal para ejercer la libertad de expresión. No sé si estamos viviendo en el Seminario sobre Violencia y Paz que coordino la correlación entre menciones por el presidente e incremento del mensajes de odio en redes sociales. Yo estoy estamos encontrando paralelismos. Va a ser una de las investigaciones que sacaremos después de las elecciones, porque todavía están en proceso, no porque nos interese descalificar al presidente en esta etapa, sino que simplemente el conocimiento sale cuando sale, no cuando uno lo convoca. Así que pues sí es riesgoso. Y María Amparo, somos colegas en primer plano desde hace años, le tengo afecto personal. Pues ha sido valiente investigando la corrupción. Sobre todo creo que al presidente le ha dolido muchísimo la historia de la presunta corrupción de sus hijos, documentada por María Amparo, por la organización que ella preside, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Entonces, pues, ¿qué le digo, Marcela? Ya lo sabemos, ahí la Laguna tienen un buen número de víctimas del ejercicio de los derechos, y bueno, pues pues así está, es el país que vivimos, ¿no? Una lástima que el presidente no entienda el contexto en el que estamos, pero bueno, así es él. En fin. ¿Cómo va su situación con el caso Moreira, doctor? Cuéntenos. Pues el señor Moreira volvió a demandar, estoy en una segunda demanda, le gané la primera, como saben, llegó a la Suprema Corte, sacaron un fallo muy bueno. Pero ahora estoy con una segunda demanda. Pero es lo mismo, yo lo vivo ya como parte del ejercicio de mis derechos. Si en mi lápida tal vez deberían decir ejerció sus derechos e intentó ser un buen padre, esposo, etcétera, ¿no? Creo que como al revés, como quieran, ¿no? Intentó ser un buen ser humano con su familia y ejerció a plenitud sus derechos. Yo es lo que he hecho toda mi vida, mire, Marcela Manuel, nunca me he dejado, y a estas alturas de mi vida no me pienso dejar. Digo lo que pienso, lo que creo, lo que me dice la información, y pues a veces se enojan y me atacan, me critican, me demandan, pero sin falsos heroísmos. Es una consecuencia natural de ejercer derechos. Y ustedes lo saben también, como en una estación de radio, que ha sido muy valiente a lo largo de los años. Tiene muy buena historia. Muy bien, pues doctor, usted sabe el gusto que nos da primero saberlo bien, luego saludarlo y por supuesto darle seguimiento a todo lo que donde usted se involucra, porque finalmente tiene un sustento de investigación, un sustento académico. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, Marcelo, Manuel, y un saludo a todos los amigos y amigas laguneras. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Sergio Aguayo Quesada estuvo con nosotros, 8:06. Tiempo de hacer pausa comercial. Ya volvemos. Contextos.